Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad 5, el cuento de terror. Vamos en la semana 1. Anticipación, los actos de habla. Actividad 1. Leemos la información. Un acto de habla es aquel que se lleva a cabo mediante la propia emisión de un enunciado con una finalidad determinada en un contexto dado, como solicitar información, ofrecerla, pedir y ofrecer disculpas, expresar indiferencia, grados o desagrados, entre otros. Al producir un acto de habla se activan simultáneamente tres dimensiones. Vamos a ver, dimensión 1, acto ilocutivo. Dimensión 2, un acto ilocutivo o intención. Dimensión 3, un acto perlocutivo o efecto. El acto locutivo es el acto que permite el enunciado diciendo, pronunciando, etc. Comprende a su vez tres tipos de actos. El acto de emitir ciertos sonidos, el acto de emitir palabras, el acto de emitir oraciones con sentido determinado. Un acto ilocutivo o intención es una intención comunicativa como afirma, prometer, etc. Un acto perlocutivo o efecto es la reacción que provoca dicha emisión en el interlocutor, como persuadirlo, interesarlo, calmarlo, etc. Victoria Scander. En este modo, al emitir un enunciado como te prometo que lo haré, estamos diciendo algo, acto locutivo, prometiendo una acción, acto ilocutivo, provocando un efecto comercial de la promesa al interlocutor. Leemos el siguiente enunciado, respondemos, escuchen, observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. ¿Cuál es la intención del emisor de pronunciar el enunciado? Explicamos, transmitir un mensaje impactante. ¿Qué acción puede provocar el enunciado al receptor? Explicamos. Esperanza, paz, motivación, valor, alegría, paciencia, miedo, etc. Continuamos. Actividad 2. Los cuentos de terror o relatos de terror son narraciones sobre eventos reales o imaginarios que se funcionan para constituir un efecto que recrea situaciones añadiendo elementos mágicos o terroríficos como monstruos, casas embrujadas o voces en los que habitan seres fantasmales. La intención de este tipo de narraciones es provocar terror en los lectores, hacerlos creer que las situaciones que están leyendo pueden suceder a cualquier persona y que en este caso el lector puede ser víctima de los fantasmas o monstruos que aparecen en los libros en este sentido. Se toma la ficción y la convierten en realidad en su memoria por sus creencias y sus temores. Escribimos un resumen de algunas historias de terror que conozcamos. Bueno, esta historia me la contaban cuando yo estaba pequeño, con esto me asustaban un ratito. Va. Comienza. Una mujer enviudó, quedando con 3 hijos. Un día conoció a un adinerado y se enamoraron, pero lo que no encajaba eran los 3 chicos. Así que un día la madre se le ocurrió llevarlos al río y con sus aguas acabar con ellos. El adinerado al saber esto se alejó. Bueno, le dio miedo. La madre se fue a la iglesia. El padre le dijo, a medianoche pasará un desfile de niños. Pide perdón a ellos. Así hizo la madre. Vio el desfile y nadie la perdonó. Un pequeño le dice, por tu ingratitud no te perdonamos. En eso pasó una fuerza maléfica y la tomó para llevarla por todos lados, causando miedo al que la viera y la oyera. De este entonces, todos procuran no salir de noche porque da pánico al oír sus quejidos. Muchos dicen que la huida es símbolo de desgracias. ¿Cuál es la fuerza y locutiva intención de la historia? ¿Qué explicamos? Asustar al oyente. ¿Qué efecto perlocutivo produce el cuento a quien lo escucha? Por lo general le produce miedo. Uy, que a quien no da, si está fea. ¿Cómo definiríamos la palabra terror? Explicamos. Es todo aquello que nos produce miedo, pánico, que nos hace temblar, nerviosismo y estar intranquilo. Uy, ahí está la llorona. Va, continuamos. ¿Cuáles son los temas recurrentes en la historia de terror? Elaboramos una lista. Fantasmas, maldad, criaturas sobrenaturales, demoníacos o religiosos, argumentos de venganza y justicia, descubrimientos de tesoro. ¡Wow!
Continuamos. Vamos con un cuento de terror. Bueno, que no va a quebrar la cabeza porque vamos a hacer varias actividades sobre este cuento. Construcción. Actividad 3. Leemos un fragmento del cuento. El corazón del atador. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mi sentido en vez de destruirlo o embotar. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puede estar loco entonces? Escuchen y observen cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parecía que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por las telas. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente me fui decidiendo a acabar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Aniquilar al pobre señor. Pero vamos a ver por qué. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! Era el ahogado sonido que brotaba del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mí mi pecho, ahondando con mi espanto ecos de terrores que me enloquecían. Después de Después de haber esperado algo largo tiempo con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarme, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna, y así lo hice. No pude imaginarme ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un infinito rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Los huesos, tuétanos hasta los huesos. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho que lo he tomado erradamente por locura, es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mi oído un resonar apagado y presuroso, como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también era familiar, y el latir del corazón del viejo aumentó aún más mi furia, tal como redoblar de un tambor estimulado el coraje de un soldado. Edgar Allan Poe. Tenía que ser don Edgar. Le encanta aterrorizarnos, darnos miedo. Que hasta en Freddy Krueger lo citaron, ¿no? Porque hasta su frase daba miedo. Explicamos por qué el fragmento anterior es un cuento de terror, porque tiene mucho suspenso y mucho misterio. Sí, bueno, el narrador no cuenta que se haya aterrorizado. Actividad 4. Leemos las características del cuento de terror. Vamos a ver. Primer característica. Transgresión de la cotidianidad. Ese relato ocurre un evento que deshace la armonía cotidiana de su o sus protagonistas, de manera que modifica con violencia la existencia de estos. Presentación de sucesos extraños. Las acciones causan una cierta incertidumbre o
o sorpresa desagradable, sobre todo porque no pueden ser explicadas mediante la razón. Manifestación de lo sobrenatural, aparición de fantasmas, objetos embrujados o relacionados con actitudes humanas incomprensibles para una mente normal, actos despreciables, homicidios, etc. La siguiente carácter. Deshumanización del ser. Todos relatos motivan a quien lee a percibir a los personajes oscuros, misteriosos o complicados como un asesino o, sino en serio, como seres inhumanos. Demostración de la condición mortal. Consiste en llevar al límite a los protagonistas para que tomen conciencia de su incapacidad de su supervivencia frente a ciertas situaciones de horror. Exposición de traumas psicológicos o alucinaciones. Cuando las personas sufren estas experiencias, se les dificulta saber diferencias entre las situaciones de la realidad y aquellas que son productos de la imaginación. Continuamos, otra característica. Despliegue de la temática atemorizante. Los relatos suelen desarrollar temas vinculados a los crímenes, las las catástrofes naturales, las enfermedades, lo sobrenatural y la muerte. Disposición al carácter moralizante. Pueden tener como finalidad que sus lectores reaccionen ante el temor producido por la historia y así eviten ciertas conductas o acciones. Búsqueda de lo estético. Como todo texto literario, los relatos de terror buscan producir un efecto estético en quienes lo leen, es decir, un deleite por la lectura. 5. Actividad en pares. Identificamos cuáles de estas características se encuentran en el fragmento leído. Extraemos fragmentos de texto en donde se encuentran estas características. En el cuaderno explicamos cómo se desarrollan las características identificadas en el fragmento. Va. Ya de base nos ponen las características. Temáticas atemorizantes, transgresiones a lo cotidiano, sucesos extraños. Luego los vamos a explicar. Vamos al fragmento. Justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahogando con sus espantos ecos de terrores que me enloquecían. Explicación. Por tradición se dice que la medianoche es espantosa, así que puede comprenderse por qué el miedo del personaje al escuchar sonidos de miedo. Bueno, explicamos cómo se desarrollan las características identificadas en el fragmento. Temática atemorizante. Pues trata de un hombre que quería acabar con la vida de alguien que era un ser sobrenatural, un espanto. La transgresión de la cotidianidad. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, me lava la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente me fui decidiendo a acabar al viejo, librarme de aquel ojo para siempre. Ahí está la transición cotidiana, porque le caía mal. Sucesos extraños. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maléfico. Era un fantasma, un espectro. Elementos del cuento de terror. Actividad 6. Leemos la información y respondemos. Personas son las entidades sobre las cuales recae la acción y se clasifican de la siguiente manera. Convencionales. Aquellos que pertenecen al mundo de lo racional y de lo confiable, ya sean del bando del protagonista o no, siniestro o misterioso, aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativas, angustia o desconfianza. Monstruosos suelen ser del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruosos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan el rol de antagonista, como la Llorona, la Tiguanaba, el Duende, el Padre sin Cabeza, etc. ¿Qué tipo de personaje es el protagonista del cuento Corazón del Ator? Explicamos. Siniestro y misterioso, pues el narrador cuenta que la noche que iba a acabar con la vida del viejo, este era un espectro.
Bueno, y casi serían dos personajes, ¿verdad? Tanto el narrador como el viejito. Leemos, narrador. Generalmente el narrador se encuentra en primera persona, yo, siendo que este quien experimenta directamente los hechos sobrenaturales, es decir, es un narrador protagonista. También puede ser un narrador testigo cuando observa los hechos y se limita a contarlo, como pasa en la historia que acabamos de contar. ¿Qué tipo de narrador posee el cuento leído? Argumentamos y citamos el ejemplo del texto narrador testigo. Esto es lo que cuenta. El narrador es testigo. Esto es lo que cuenta. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza, acabar con el viejo. Bien conocía yo ese sonido. Eran los sonidos del viejo, pero no lo miraba. Lo vi con toda claridad convertido en espanto. Recordamos en que en un cuento existen ambientes en el cuento de terror. Sobresale el ambiente físico y psicológico. Ambiente legumbre, ambientados en espacios tenebrosos como casas, castillos antiguos, túneles, cementerios y mazmorras. Psicológico, clima que genera ciertamente inquietud en los lectores, toma importancia la tensión y el misterio. Vamos, continuamos. Actividad 7, leemos. Tiempo de la historia es un conjunto de acciones consideradas en su sucesión cronológica, tal como se ordenan naturalmente en la realidad referencial. Tiempo del relato es la posición artística de los acontecimientos según la finalidad del narrador, tal y como aparecen en la narración. Este orden no siempre coincide con la presentación cronológica de la historia. Se pueden relatar los hechos en una sucesión cronológica lineal, en forma discontinua o en respectiva. Existen diferentes tipos de narrativos. Va. Narrativos ad hoc. El relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia. Sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta el desenlace. Narración in medias res. El relato comienza en un momento avanzado de la historia. Desde allí, el narrador continúa o retrocede en la narración. Narración in extrema res. El relato comienza desde el final de la historia, el lector conoce el desenlace. Sin embargo, lo que no motiva a seguir leyendo es el deseo de saber qué fue lo que llevó al personaje a terminar así. Resolvemos en el cuaderno. Así continuamos. Vamos a resolver en el cuaderno. Determinamos el tiempo de la historia en un cuadro como el siguiente. Redactamos una lista de acciones principales de todos los fragmentos. Va. Tenemos el primer tiempo, de día y de noche. Vamos a la acción que pasó. El narrador cuenta que la mirada del viejo parecía buitre, así que de día y de noche lo atormentaba la idea de cómo acabar con eso. O sea, quería acabar de que lo estuvieran viendo como que era un buitre, que los echaba. La segunda acción la encontramos una noche, casi a medianoche. Una noche consiguió esa idea de acabar con el viejo. Entró a su casa y lo ve convertido en un espectro. Uy, miedo. Detenemos el tiempo del relato, identificamos si la historia inicial al final, al principio o a la mitad de la narración. Para ello haremos la pregunta. ¿El acontecimiento principal ya había sucedido cuando iniciamos la lectura del cuento? Citamos ejemplos del texto. Sí, ya había sucedido. El evento ya había sucedido. El evento principal. Querer acabar con el viejo y verlo convertido en espectro. Pues el narrador dice que no está loco y que le ponga atención a su relato. O sea que ya todo eso se había pasado, ¿va? Toda la gente lo estaba declarando loco. Se queda todo, él ya lo había visto, ya había sido espectador de cómo el maestro se convirtió en espectro. Así que la historia la vamos a poner así. Ya todo el mundo lo decía loco. Va. Continuamos. Explicamos cómo es el ambiente del fragmento leído en un cuadro como el siguiente. Ambiente físico, una casa, y suponemos que en la calle, ¿verdad? Aunque la historia no se da mucho a entender aquí en este sentido. Al principio yo pensé que era el narrador era un empleado del viejito, pero no. Me imagino que estaba en su casa la noche que él llegó y encontró las puertas abiertas.
Así que lo vamos a detallar como una casa donde encontró el espectro y él cuando iba pasando por la calle, el viejito se le quedaba viendo, como mirada de buitre, acechando, a ese, a ese sapo me como yo, que algo así me imagino que era la mirada. Ambiente psicológico, ¿va? Encontramos primero nerviosismo por el narrador, porque a todo el mundo lo declaraba loco. Cariñoso hacia el viejo, sentía cariño. Incomodado por la mirada de buitre, o sea, se sentía incómodo. Luego se enojó y luego el terror que vivió al ver el espectro. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.